Perdido en sus pensamientos, se dirigió hacia su cabaña recorriendo el caminito que se dirigía hacia el norte desde el centro de visitantes. Pasó junto a uno de los trabajadores que le saludó fríamente con una inclinación de cabeza. Jamón no devolvió el saludo. Jamón pensó que los trabajadores costarricenses eran uniformemente insolentes. A fuerza de ser sincero, la elección de esa isla amará fuera de Costa Rica tampoco había sido prudente. No cometería otra vez errores tan obvios. Cuando llegó el rugido del dinosaurio, pareció aterradoramente próximo. Jamón giró sobre sí mismo tan deprisa que cayó en el sendero y cuando miró hacia atrás creyó ver la sombra del T-Rex joven desplazándose entre el follaje. El T-Rex se acercaba. Jamón se preguntó qué estaba haciendo ahí el T-Rex y por qué estaba fuera de las cercas. Sintió un relámpago de ira y vio a los trabajadores costarricenses huyendo para salvar la vida. Jamón aprovechó la oportunidad para ponerse en pie y correr ciegamente hacia el bosque que estaba del lado opuesto del sendero. Estaba envuelto por la oscuridad, tropezó y cayó, y la cara se le estrelló contra hojas húmedas y tierra mojada. Vacilante, volvió a ponerse de pie, corrió hacia adelante, cayó otra vez y después corrió una vez más. Ahora bajaba por una empinada colina y no pudo mantener el equilibrio, se desplomó sin poder evitarlo. Rodando y girando sobre sí mismo en el suelo blando, se detuvo finalmente al pie de la colina. Cayó de cara sobre tibia agua poco profunda que gorgoteaba alrededor y le subió por la nariz. Estaba caído boca abajo en un arroyuelo. Se había dejado dominar por el pánico. ¡Qué tonto! Debió haber ido a su cabaña. Se maldijo a sí mismo. Cuando se ponía en pie sintió un dolor agudo en el tobillo derecho que le hizo que las lágrimas brotasen de sus ojos. Lo palpó con cuidado, podía estar roto. Se forzó a apoyar todo su peso sobre el tobillo, apretando los dientes hasta hacerlo rechinar. Sí, casi seguro de que estaba roto. En la sala de control, Lex le dijo a Tim, ojalá nos hubieran llevado con ellos al nido. Es demasiado peligroso para nosotros, Lex. Tenemos que quedarnos aquí. Lex escucha y aprieta otro botón, el rugido grabado de un tiranosaurio resonó a través de los altavoces del parque. Ese es bonito, es mejor que el otro. Tú también lo puedes hacer y si aprietas esto haces que haya resonancia. Déjame probar, dijo Lex. Apretó el botón, el tiranosaurio rugió otra vez. Podemos hacer que dure más, por supuesto, simplemente le damos vuelta a esta cosa. Tendido al pie de la colina, Jamón oyó rugir al tiranosaurio bramando a través de la jungla. Maldición, se estremeció al oír el sonido, era aterrador, un alarido que venía de otro mundo. Esperó para ver qué ocurría, qué haría el tiranosaurio. Ya habría atrapado al trabajador. Esperó oyendo solo el zumbido de las cicadinias silvestres hasta que se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Dejó escapar un prolongado suspiro. Con un tobillo lesionado no podía trepar la colina, tendría que esperar en el fondo de la barranca. Una vez que el tiranosaurio se hubiera ido, gritaría pidiendo ayuda. Mientras tanto, no estaba en peligro. Fue entonces cuando oyó una voz amplificada que decía, vamos, yo también lo voy a intentar. Vamos, déjame hacer el ruido. Los niños. El tiranosaurio rugió otra vez, pero ahora tenía nítidos armónicos musicales y una especie de eco que perduraba después de haber terminado el rugido en sí. ¡Qué bonito! Hazlo otra vez. Esos malditos niños. Nunca debió haber traído a esos niños, no habían sido más que un problema desde el principio. Nadie los quería cerca. Los había traído porque creyó que eso detendría a Genaro. Genaro iba a destruir el centro de recreo de todos modos. Resultaba evidente que los niños se habían metido en la sala de control y estaban jugando con los equipos. Ahora bien, ¿quién habría permitido eso? Jamón sintió que el corazón le empezaba a galopar y experimentó una inquietante insuficiencia respiratoria. Se forzó a reposar, no pasaba nada malo aunque no podía subir por la colina. No podía estar a más de 90 metros de su propia cabaña y del centro de visitantes.
Se sentó en la tierra mojada prestando atención a los sonidos provenientes de la jungla que le rodeaba. Después, al cabo de un rato, empezó a gritar pidiendo ayuda. La voz de Malcolm no era más que un susurro. Todo parece diferente al otro lado. Jardín se inclinó para acercársele. Al otro lado, pensó que Malcolm comenzaba hablando de morir cuando las sustituciones. ¿Sustituciones? Malcolm no contestó. Sus labios se movieron. ¿Paradigma? ¿Sustituciones de paradigma?, preguntó Jardín. Jardín sabía algo de las sustituciones de paradigma. Durante los últimos 20 años habían sido la forma que estaba de moda para hablar de los cambios científicos. Paradigma no era más que otro término para designar un modelo, pero de la manera en que los científicos la utilizaban, la palabra quería decir más que eso. Una visión del mundo, una manera más vasta de ver el mundo. Se decía que las sustituciones de paradigma tenían. Cada vez que la ciencia producía un cambio importante en su visión del mundo, tales cambios eran poco frecuentes, ocurriendo alrededor de una vez por siglo. La evolución darwiniana y la mecánica cuántica forzaron sustituciones de paradigma. Más allá del paradigma, Malcolm estaba cayendo en un delirio terminal. A pesar de sus esfuerzos, Malcolm tenía fiebre alta y casi se habían agotado los antibióticos que necesitaba. Genaro observó a Elizatler meterse hacia atrás en un agujero, comprimiéndose contra las paredes. «Está loca», dijo Genaro, mientras ella desaparecía en un bostezo negro. Genaro, sudando, se volvió hacia Mon junto al jeep. «No voy a hacerlo», dijo. «Sí lo hará», respondió Mon. Genaro miró el agujero, luego a Mon. «No puedo», insistió. Mon sostuvo una picana de acero inoxidable, sugiriendo que Genaro debía bajar y contar los animales. Genaro, sudando y mareado, caminó hacia el agujero. Al acercarse, parecía más grande. Se metió de espaldas, pero el miedo lo hizo girar y entrar de cabeza, extendiendo los brazos. Se colocó la máscara antigas y se precipitó hacia la negrura, sintiendo las paredes estrecharse. El túnel se hizo más estrecho, aplastando sus pulmones. Genaro, jadeante, sintió el túnel inclinarse hacia arriba, luego hacia abajo, ensanchándose. Cayó sobre hormigón, sintiendo aire frío. Voces susurrantes y dedos lo tocaron. «Está bien», dijeron. Una mano femenina acarició su cara. Genaro se puso de pie lentamente, viendo ojos verdes brillantes a su alrededor. Estaba en un reborde de hormigón, escondido de los velociraptores. Los animales, de color verde oscuro con bandas pardas, estaban erguidos, vigilando. Crías jugueteaban a los pies de los adultos. Genaro no se atrevía a respirar. Dos raptores estaban agachados en el reborde, solo a 30 o 60 centímetros por encima de las cabezas de los animales. Los velociraptores estaban inquietos, moviendo sus cabezas nerviosamente. Se alejaron hacia el grupo principal. Genaro vio que estaban en una estructura subterránea artificial, con hormigón y varillas de acero. Había 30 velociraptores, una colonia grande con adultos, jóvenes y recién nacidos. Uno de los bebés velociraptor se acercó a Genaro, pero un adulto lo empujó suavemente para que volviera. La cría protestó, pero luego se subió al hocico del adulto, que permitió que trepara por su cuerpo. Desde allí, la cría gorjeó a los intrusos, mientras los adultos no parecían notar a los humanos. Grant observó 3 nidos cuidados por conjuntos de padres. Los territorios se centraban en los nidos, aunque las proles se superponían. Los adultos eran bondadosos con las crías jóvenes y rudos con las mayores. Un raptor joven se frotó contra Ellie, mostrando un collar de cuero que le irritaba la piel. Ellie intentó quitar el collar del joven raptor. Los adultos resoplaron, moviendo sus cabezas. Ellie calmó al pequeño y desabrochó la hebilla del collar. Un adulto se acercó, pero no vio a Ellie debido a una caja de empalmes. Genaro contuvo a Grant, que había preparado una granada de gas. El adulto raptor olfateó el aire cerca de Ellie, pero no la vio. Ellie logró quitar el collar del joven raptor. El adulto retrocedió y Ellie soltó la tira de cuero.
La cría chilló y corrió. El adulto regresó al centro del nido. Genaro sugirió que podían hacer parte del trabajo ahora. Grant usó lentes de visión nocturna para buscar el primer nido. Estaba hecho de barro y paja, en forma de canasta amplia y poco profunda. Contó los restos de 14 huevos, aunque no podía ver las cáscaras reales desde esa distancia. Las depresiones en el barro indicaban los lugares de los huevos. Velociraptores así en el nido poco antes de que se pusieran los huevos que dejaban una huella permanente en el barro. Grant también vio pruebas de que uno por lo menos se había roto. Reconoció la existencia de 13 animales. El segundo nido estaba roto por la mitad, pero Grant estimó que había contenido 9 cáscaras de huevo. El tercero tenía 15 huevos, pero parecía que 3 se habían roto temprano. ¿Cuál es el total? 34 nacidos, dijo Grant. ¿Y cuántos ve? Grant movió la cabeza en gesto de negación. Los animales corrían por todo el cavernoso espacio interior, entrando en la luz y saliendo de ella con mucha rapidez. He estado observando, dijo él iluminando con la linterna su libreta de anotaciones. Habría que tomar fotos para estar seguros. Pero todas las marcas que hay en el hocico de los recién nacidos son diferentes. Mi cómputo es de 33 y ejemplares jóvenes, pero de más edad 22. Pero Alan, ¿no notas algo extraño en ellos? Como que el modo en que se disponen, quiero decir su ordenamiento en el espacio. Se sitúan en el recinto según una especie de pauta. Grant frunció el entrecejo. Está bastante oscuro. No, mira tú mismo, observa a los pequeñitos cuando no están jugando. Cuando están jugando brincan y corren para cualquier parte. Pero entre juegos, cuando están quietos, observan cómo orientan el cuerpo o bien miran hacia esa pared o hacia la del frente. Es como si se pusieran en fila. No lo sé, Ellie, ¿piensas que hay una meta de estructura colonial como con las abejas? No, no exactamente. Es más útil que eso, simplemente es una tendencia y los bebés la siguen, todas las siguen, los adultos también, observa, te lo digo, se alinean. Grant frunció el entrecejo. Daba la impresión de que Ellie tenía razón, los animales se dedicaban a toda clase de conductas. Pero durante los periodos de pausa parecían orientarse de maneras particulares, como si hubieran líneas invisibles en el suelo. No me lo explico, quizás haya una brisa. Si la hay, no la siento, Alan. ¿Qué están haciendo? ¿Es algún tipo de organización social expresada en forma de estructura espacial? Eso no tiene sentido, ¿por qué lo hacen todos? Genaro levantó su reloj. Sabía que esta cosa resultaría útil algún día. Debajo de la esfera del reloj había una brújula. Eso tiene mucha aplicación en el tribunal. No, mi esposa me lo dio para que no me perdiera. Es una broma, nunca se lo pregunté. Fijó la vista en la brújula. Bueno, no están alineados según algo. Supongo que están en posición nordeste-sudeste, algo así. No hay una orientación en especial, quizás estén oyendo algo, moviendo la cabeza para poder oír. O quizá no es más que una conducta ritual, una conducta identificatoria de la especie. Que le sirve para identificarse entre sí, pero quizá no tenga un significado más amplio. O quizás sean extraños, quizá los dinosaurios sean extraños, o quizás sea una especie de comunicación. Grant estaba pensando lo mismo, las abejas se podían comunicar en forma espacial ejecutando una especie de danza. A lo mejor los dinosaurios podían hacer lo mismo. Genaro los observaba y preguntó, ¿por qué no salen al exterior? Son de hábitos nocturnos. Sí, pero es como si se escondieran. Se encogió de hombros. Al instante siguiente, los ejemplares recién nacidos empezaron a chillar y saltar excitados. Los adultos los observaron con curiosidad durante unos instantes y después, con un ulular y un grillo que retumbaron en el oscuro recinto cavernoso, todos los dinosaurios se volvieron y corrieron dirigiéndose por el túnel de hormigón hacia la oscuridad que aguardaba más allá. Hammond se sentó pesadamente en la tierra mojada de la ladera y trató de recuperar el aliento. Dios bendito, hace calor, pensó. Calor y humedad,
se sentía como si estuviera respirando a través de una esponja. Miró hacia abajo, hacia el lecho del arroyo, ahora 12 metros por debajo de donde había llegado. Parecía que hubieran pasado horas desde que dejó el arroyuelo y empezó a subir la colina. El tobillo estaba tumefacto y de color púrpura oscuro, no podía cargarle nada de peso encima. Se veía forzado a subir la colina saltando sobre la otra pierna, que le dolía por el esfuerzo, y estaba sediento. Antes de dejar el arroyuelo detrás de sí, había bebido de él, aun cuando sabía que eso era una necedad. Ahora se sentía mareado y a veces el mundo le daba vueltas, tenía problemas de equilibrio. Pero sabía que tenía que subir la colina y regresar al sendero de arriba. Creyó haber oído varias veces pisadas en el sendero durante las horas pasadas y en cada ocasión había gritado pidiendo auxilio, pero por alguna causa su voz no había llegado suficientemente lejos y no le habían rescatado. Por eso, a medida que caía la tarde, se empezó a dar cuenta de que tendría que trepar la colina. Con la pierna lesionada o no, y eso era lo que estaba haciendo ahora. Esos malditos niños, Hammond sacudió la cabeza tratando de aclararla. Llevaba subiendo más de una hora y solo había logrado recorrer un tercio de la distancia colina arriba y estaba cansado, jadeando como un perro viejo. La pierna le latía, estaba mareado por el esfuerzo y estaba sediento. Supo que no corría peligro, casi a la vista de su cabaña, pero estaba cansado. Sentado en la ladera, pensó que a sus 76 años, subir colinas no era fácil. Esperaba vivir hasta los 100, cuidándose y atendiendo las cosas. Tenía razones para vivir, otros parques que construir, otras maravillas que crear. Oyó un grito, luego un gorjeo. Un pequeño pájaro saltaba por la maleza. Había visto animales pequeños toda la tarde, ratas, zarigüeyas, víboras. El grito creció y vio un animal verde oscuro bajando la colina hacia él, luego otro y otro más. Compis, pensó, sintiendo escalofríos. Los compis no parecían peligrosos, eran del tamaño de pollos, pero su mordedura tenía un veneno de acción lenta. El primero se puso en cuclillas a 1,5 metros, observándole. Otros bajaron y se colocaron en hilera, brincando y gorjeando. ¡Fuera!, exclamó, tirando una piedra. Los compis retrocedieron. Furioso, arrancó una rama y la blandió. Los compis esquivaron, mordisquearon las hojas, gorjearon con alegría. Recordó que el veneno era como un narcótico apaciguante. Al demonio, pensó, arrojando una piedra que acertó a un compi. Los demás retrocedieron. Mejor, pensó, y empezó a subir la colina. Subió con ramas en ambas manos, sintiendo dolor en el muslo. No había recorrido más de 3 metros cuando un compi saltó a su espalda. Agitó los brazos, derribando al animal, pero perdió el equilibrio y resbaló. Un segundo compi le mordió la mano. Miró aterrorizado la sangre fluyendo entre los dedos. Empezó a trepar a gatas. Otro compi saltó sobre su hombro y le mordió el cuello. Gritó y se quitó al animal. Los compis le rodeaban, saltando y alzando la cabeza. Sintió calor desde la mordedura en el cuello, recorriéndole la médula espinal. Tendido de espaldas, empezó a sentirse relajado, en paz. Se dio cuenta de que nada estaba mal, no se había cometido error alguno. Yacía muy quieto, como un niño en su cuna, en paz. Cuando el siguiente compi le mordió el tobillo, solo hizo un esfuerzo sin empeño para alejarlo. Los compis se acercaron más, gorjeando alrededor de él como aves excitadas. Alzó la cabeza cuando otro compi le subió al pecho. Lo encontró liviano y delicado. Sintió un leve dolor cuando el compi le mordió el cuello. La playa, al perseguir los dinosaurios, Gran irrumpió en el exterior y se encontró en la playa mirando el océano Pacífico. Los velociraptores retrocedieron. Alineados según su particular modalidad observando el océano, tenían la vista clavada en el sur. No lo entiendo, yo tampoco. Lo que sí entiendo es que resulta claro que no les gusta el sol. No había mucho sol en la playa, flotaba una leve bruma y el océano estaba neblinoso.
Pero, ¿por qué habían abandonado súbitamente el nido que había llevado a toda la colonia a la playa? Genaro levantó la esfera del reloj y observó la forma en que estaban dispuestos los animales, nordeste-sudoeste, igual que antes. Detrás de la playa, en lo profundo del bosque, oyeron el zumbido profundo de la cerca eléctrica. Por lo menos ahora sabemos cómo salen de la cerca. Entonces oyeron la palpitación de motores diésel y vieron un barco que aparecía en el sur. Un carguero grande se desplazaba lentamente hacia el norte. Así que ese es el porqué de que hayan salido. Grant asintió, deben de haberlo oído venir. Mientras pasaba el carguero, todos los animales lo observaban en silencio. A Grant le impresiona la coordinación que exhibían en su conducta, la manera en que se movían y actuaban como grupo. Pero quizás realmente no era algo tan misterioso. Repaso mentalmente la secuencia de sucesos que había comenzado en la cueva. Los primeros que se agitaron fueron los ejemplares recién nacidos, después se dieron cuenta los adultos. Y por último, todos los animales acudieron a la playa en tropel. Esa secuencia parecía extrañar que los animales más jóvenes descubrieron primero el barco. Después los adultos condujeron la manada hacia la playa. Mientras miraba, vio que los adultos hacían cargo de la situación. Había una clara organización espacial a lo largo de la playa a medida que los animales se acomodaban. No era laxa y cambiante como la había sido en el recinto, era por el contrario bastante regular, casi militarmente ordenada. Los adultos estaban separados unos de otros alrededor de 9 metros, cada adulto rodeado por un enjambre de crías. Los ejemplares jóvenes semiadolescentes se situaban entre los adultos y ligeramente delante de ellos. Pero Grant también veía que no todos los adultos eran iguales. Había una hembra con una lista distintiva a lo largo de la cabeza. Estaba en el centro mismo del grupo cuando éste se ordenó a lo largo de la playa. Esa misma hembra también había permanecido en el centro de la zona de anidamiento. Grant conjeturó que los raptores estaban organizados según un ordenamiento matriarcal. Los machos, según veía, estaban dispuestos para actuar en la defensa en el perímetro del grupo. A diferencia de los monos, los dinosaurios mantenían una disposición rígida, casi una formación militar. Después estaba también la rareza de la orientación espacial según el eje nordeste-sudoeste. Eso escapaba a la comprensión de Grant, pero en otro sentido no le sorprendía. Los paleontólogos habían estado exhumando huesos durante tanto tiempo. Olvidaban cuán poca información se podía recoger de un esqueleto. Los huesos podían decir algo sobre el aspecto general de un animal, su talla, su peso. Podían decir algo sobre cómo se verían los músculos y algo sobre la conducta del animal. Podían brindar indicios en cuanto a las pocas enfermedades que afectaban los huesos. Pero un esqueleto era un elemento pobre para intentar deducir la conducta global de un organismo. Los huesos eran todo lo que los paleontólogos tenían. Al igual que sus colegas, Grant era un experto en huesos y en alguna parte del camino había empezado a olvidarse de las posibilidades indemostrables que podrían haber tenido conducta y vida social organizadas. Los dinosaurios fueron pájaros fundamentalmente. «¡Oh Dios mío!», exclamó Grant. Quedó con la vista clavada en los velociraptores ordenados en rígida formación a lo largo de la playa, observando en silencio el barco. De repente entendió lo que estaba viendo, esos animales están desesperados por escapar de aquí. No, no quieren escapar en absoluto, no quieren emigrar. Emigrar, eso es fantástico. Sí, asintió Grant con una risa irónica. ¿A dónde supones que quieran ir? No lo sé, contestó Grant. En ese momento, los enormes helicópteros irrumpieron a través de la niebla, atronando y describiendo giros sobre el paisaje. Mostrando la parte interior de sus fuselajes cargada de armamento, los velociraptores se dispersaron alarmados. Uno de los helicópteros describió un círculo hacia atrás siguiendo la línea de la rompiente y después se desplazó para aterrizar en la playa. Una puerta se abrió con violencia y soldados vestidos con uniformes verde oliva corrieron hacia Grant y los suyos. Muldoon ya estaba a bordo con los niños. Uno de los soldados dijo en inglés: «Por favor venga con nosotros, no hay tiempo aquí. Síganme». Grant miró hacia atrás a la playa, pero no vio los reactores.
Todos los animales habían desaparecido. Los soldados tiraban de él y se dejó llevar por debajo de las aspas que giraban con ruido sordo y trepó a la aeronave por la gran compuerta. Muldoon se inclinó y gritó en la oreja de Grant: «Los quieren fuera de aquí ahora, lo van a hacer ahora». Los soldados les empujaron a los asientos y les ayudaron a abrocharse los cinturones. Tim y Lex saludaron a Grant agitando la mano. Un oficial se acercó a Grant y gritó: «Señor, ¿está usted a cargo?» «No, no estoy a cargo». El oficial fue hasta Genaro y le hizo la misma pregunta. «No estoy a cargo». El oficial miró a Ellie pero no le dijo nada. La compuerta quedó abierta cuando despegaron y Grant se inclinó hacia afuera para ver si podía echar un último vistazo a los velociraptores, pero el helicóptero ya se hallaba por encima de las palmeras desplazándose hacia el norte de la isla. Grant se inclinó hacia Muldoon y dijo: «¿Qué ha pasado con los demás?» «Ya se han ido. Hammond tuvo un accidente, lo encontraron en la colina cerca de su cabaña. Debió de caerse. Se encuentra bien, no los compis lo alcanzaron». «¿Y qué hay de Malcolm?» Muldoon hizo un gesto de negación con la cabeza. Grant estaba demasiado cansado como para sentir mucho por cualquier cosa. Se volvió y miró hacia atrás por la compuerta. Estaba oscureciendo. Bajo la luz del ocaso, apenas pudo ver al pequeño Rex con las mandíbulas cubiertas de sangre agachado sobre un hadrosaurio en la orilla de la laguna, con la vista alzada hacia el helicóptero y rugiendo cuando la máquina pasó cerca. En alguna parte detrás de ellos oyeron explosiones y después delante vieron otro helicóptero que giraba entre la niebla sobre el centro de visitantes. Un instante después, el edificio estalló en una bola de fuego color anaranjado brillante. Lex empezó a llorar y Ellie le pasó el brazo alrededor tratando de que no mirara. Grant tenía la vista clavada en el suelo y tuvo una última visión fugaz de los ipsilofodontes saltando con la gracia de las gacelas antes de otra explosión. El helicóptero de Grant ganó altura y después se desplazó hacia el este saliendo hacia el océano. Grant se reclinó en su asiento, pensó en los dinosaurios erguidos en la playa y se preguntó a dónde habrían emigrado si hubiesen podido salir. Se dio cuenta de que nunca lo sabría y se sintió triste y aliviado al mismo tiempo. El oficial se acercó de nuevo inclinándose cerca de su cara: «¿Está usted a cargo?» «No, por favor señor, quien está a cargo nadie». El helicóptero cobró velocidad mientras enfilaba hacia tierra firme. Hacía frío ahora y los soldados cerraron la puerta. Grant miró hacia atrás solo una vez y vio la isla recortada contra un cielo y un mar de un púrpura intenso. La isla estaba envuelta en una espesa niebla que velaba las explosiones rojo-blanco que se producían en rápida sucesión hasta que pareció que toda la isla destellaba un punto brillante cada vez más pequeño en la noche cada vez más oscura. Epílogo. San José. Pasaron los días, el gobierno fue cortés y les alojó en un bonito hotel de San José. Eran libres de ir y venir y de llamar a quien desearan, pero no se les permitía abandonar el país. Todos los días un joven de la embajada norteamericana les visitaba para preguntarles si necesitaban algo y para explicarles que Washington estaba haciendo todo lo que podía para acelerar su partida. El hecho liso y llano era que mucha gente había muerto en una posesión territorial de Costa Rica. El gobierno sentía que había sido inducido a confusión y que había sido engañado por Leon Hammond y sus planes para la isla. Dadas las circunstancias, el gobierno no estaba dispuesto a darse prisa en liberar a los supervivientes, ni siquiera permitió el entierro de Hammond ni el de Jan Malcolm. Sencillamente esperaba. A Grant le parecía que todos los días le llevaban a otro organismo estatal donde le interrogaba otro cortés e inteligente funcionario gubernamental. Le hacían repetir su relato una y otra vez. Le preguntaban cómo había conocido a John Hammond, qué sabía del proyecto, cómo había recibido el fax de Nueva York, por qué había ido a la isla y qué había ocurrido en ella. Los mismos detalles una y otra vez. Día tras día, el mismo relato. Durante mucho tiempo, Grant pensó que debían de creer que les estaba mintiendo y que había algo que deseaba que les dijera aunque no se podía imaginar qué era. Sin embargo, de alguna extraña manera, parecían estar esperando. Por fin, una tarde,
cuando estaba sentado junto a la piscina del hotel observando chapotear a Tim y Lex, un norteamericano vestido de caqui se dirigió hacia él. No nos conocemos, se presentó. Mi nombre es Martí Gutiérrez, soy investigador científico, trabajo aquí en el puesto de Carrara. Usted fue quien encontró el espécimen originario del Proconsognathus, ¿no? Así es. Gutiérrez se sentó al lado de Grant. Usted debe de estar ansioso por volver a casa. Sí, solo me quedan unos días de excavación antes de que llegue el invierno en Montana. Como usted sabe, las primeras nieves caen por lo común en agosto, gracias a la razón por la que la Fundación Hammond apoyaba las excavaciones en zonas boreales, porque era más factible recuperar material genético intacto de dinosaurios en los lugares con clima frío. Eso es lo que supongo, así el señor Hammond era un hombre astuto. Grant no dijo nada. Gutiérrez se acomodó en el asiento de la piscina. Las autoridades no se lo dirán porque tienen miedo y quizá también estén ofendidas por lo que ustedes hicieron. Pero algo muy peculiar está ocurriendo en las regiones rurales. ¿Están mordiendo a los bebés? No, gracias a Dios. Eso terminó, pero hay algo más. Esta primavera, en la sección de Ismaloya que está al norte, más allá de Punta Arenas, unos animales desconocidos se comieron los sembradíos. De una manera muy peculiar, cada día se desplazaban según una línea casi tan recta como una flecha que iba desde la costa, pasando por las montañas y se adentraba en la jungla. Grant se enderezó en su asiento. ¿Como una emigración?, continuó Gutiérrez. No diría usted eso. ¿Qué sembradíos? Bueno, era extraño, solo comieron habichuelas de agama y soja y a veces pollo, alimentos ricos en lisina. ¿Qué les pasó a esos animales? Se supone que entraron en la jungla. Sea como fuere, no se les encontró. Claro que resultaría difícil buscarlos allí. Una partida de búsqueda podría pasar años en las montañas de Ismaloya sin que se encuentren indicios de dónde están. Y se nos retiene aquí porque... Gutiérrez se encogió de hombros. El gobierno está preocupado, quizás haya más animales, más problemas. Se mueven con cautela. ¿Cree usted que hay más animales? No lo sé, ¿puede decir algo usted? No, no lo podría decir, pero tiene sospechas. Es posible que los haya. Sí, estoy de acuerdo. Gutiérrez se levantó lentamente de la silla, ayudándose con los brazos. Saludó con las manos a los niños que estaban jugando en la piscina y añadió, es probable que envíen a los niños de vuelta a su casa. No hay motivo para no hacerlo. Se puso las gafas de sol. Disfrute de su estancia entre nosotros, Dr. Grant. Este es un país encantador. ¿Me está diciendo que no vamos a ninguna parte? Ninguno de nosotros va a ninguna parte, Dr. Grant, repuso Gutiérrez sonriendo. Después dio media vuelta y caminó hacia la entrada del hotel.